Bueno, mirad, ya terminé el gorro. Ya lo he rematado y creo que está de lujo. No, lo siguiente, está súper espectacular. Bien, como recordaréis, dije que a la vez que el gorro íbamos a hacer las piezas complementarias para tener un conjunto divino, cuquísimo. Bien, pues aquí está el cuello. El cuello tiene solo vueltas de estrellas, ¿vale? Y creo que lo mismo queda, bueno, pues ya habéis visto las fotos, espectacular. Y de complemento, hoy vamos a hacer la manopla. No, perdón, los mitones. Vamos a hacer mitones. Bueno, pues sin más nos vamos a poner a hacer. Y lo primero es bueno, pues otra cosa antes de empezar. Tenía 200 gramos de lana, 2 ovillos, ¿vale? Todo lo he compuesto con esos 200 gramos y aún me queda esto para hacer el otro mitón, ¿vale? Entonces el total de lana que vamos a necesitar son 200 gramos y nos va a sobrar todavía un pedacito, ¿vale? Que lo tengáis, que tengáis este dato también, porque muchas veces me preguntáis. Entonces vamos a ponernos con este mitón. Oye, el conjunto, cada vez que lo veo me gusta más. Realmente cuquísimo, ¿eh? Muy, muy delicado, muy lindo. Bueno, vamos con nuestras manoplas. Otra cosita más. Perdón, tengo un montón de avisos hoy, deciros que cuando hagáis cualquier cosa, si os apetece, podemos verlo en la página de Facebook. Podéis colgarlo en mi página de Facebook, Cookie Crochet también. Y se puede publicar y podemos ir comentando, viendo, disfrutando de las cosas que todos hagamos y entre todos poder tener una comunidad. Podría ser algo muy bonito si queréis, una cookie comunidad de cosas. Bueno, yo ahí os lo dejo y si os apetece, pues yo encantada. Yo voy publicando allí mis cositas, todo lo que voy viendo sobre crochet y cosas que a mí me gustan. Y bueno, pues puede ser una idea divertida. Yo ahí dejo también este pequeño tips, ¿vale? Bueno, vamos con ello, vamos con el vídeo. Para empezar los mitones vamos a necesitar hacer una cadena de 29 puntos. Perdonad mis... Ay, no lo puedo evitar, como los pellejos, las uñas, me pellizco todo. Entonces me he destrozado un poco aquí y aquí, entonces necesito llevarlo. Pero cada vez va menos y cada vez me cuido más, o sea que poquito a poco. Perdón de todas maneras por las tiritas, ¿vale? Empezamos con 29 cadenas. 29 en mi caso, cada uno lo que quiera que tenga su muñeca, ¿vale? El tamaño de su muñeca es lo que necesitará hacer o su bracito, ¿no? Porque esto, a ver, la muñeca nos va a quedar aquí y aquí va a empezar nuestra mano y esto es un adorno que va del brazo para arriba, ¿bien? Entonces, de la muñeca para arriba, con lo cual, pues bueno, igual necesitamos más de 29 o menos si el bracito es muy delgadito. Yo en este caso haré 29, ¿vale? Pero hay que pensar en la muñeca de la persona para la que vaya. 3, 4 y flojitas, ¿eh? 8 y 29. Otra cosa, flojitas, ya os he dicho. Vamos a unirla. Bien, tenemos cerrado nuestro arito, nuestro círculo, nuestro conjunto de todas las cadenas y vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos. La primera de ellas, punto bajo normal, ¿vale? Vamos a ir escondiendo esta hebrita también y vamos a hacer nuestros 29 puntos tomando, pasando el gancho por 2 de las 3 hebras que tiene nuestra cadena. Vamos a dejar solo una al final, ¿vale? Ahí. Y vamos a ir escondiendo nuestra hebrita. Cuidado al sacar los puntos, ¿vale? Bueno, pues ahí. La primera la vamos a hacer así y la segunda, pues como en el gorro, tomando la hebra de atrás, nada más. Bien. Bueno, vamos a hacer esta primero. Tenemos la primera vuelta hecha. Y la segunda la vamos a hacer en la línea, no vamos a acabar la vuelta, vamos a trabajar en espiral y vamos a hacer, tomando la hebrita de atrás, una segunda vuelta de puntos bajos, ¿vale?
Ahí. Vamos a ir haciendo esa segunda vuelta para luego empezar ya a hacer directamente las 2 hileras de estrellitas. ¿Vale? Las 4 vueltas que componen 2 filas de estrellas. Pues venga, vamos a... Ya estoy en el final de la segunda vuelta, con lo cual ahora vamos a empezar a hacer nuestras estrellas. Y lo vamos a hacer pues igual, 1 y 2 en lugar de 3, 2, ¿vale? Para hacer para empezar a hacer la estrella, sacamos una hebra de ahí, una hebra de nuestro primer punto bajo, de este último punto bajo que hicimos, 2 hebras, la tercera donde hiciéramos el punto bajo, ¿vale? La cuarta en el siguiente punto y la quinta en el siguiente punto, ¿vale? Así tendremos ya nuestras 6 hebras dentro de nuestro gancho y las sacaremos todas juntas. Hacemos una cadena y empezamos como siempre y hemos hecho a sacar las hebritas para hacer la próxima estrella. La primera en la cadena, la segunda sobre la última hebra que hemos sacado, la tercera en el último punto que enganchamos y los 2 siguientes, 1 y 2, y ya volvemos a tener nuestras 6 hebras en el gancho y las vamos a tirar y sacar todas juntitas, una cadena y repetimos, ya todo el tiempo va a ser igual, ¿vale? Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Seguimos, muy bien. Otra vez, 1, 2 sobre la última hebra, 3 sobre el último punto, 4 en el siguiente y 5 en el siguiente. Volvemos a tener las 6, las sacamos de una y una cadena. Así todo, hasta el final de la vuelta. Vamos a ir repitiendo, ¿vale? Voy a hacer ya la última de las estrellas, ¿vale? Y entonces aquí voy a hacer en la cadena. Este punto va a ser un pelín diferente. Voy a hacer sobre la última lazada que hemos hecho, sobre el último punto y los 2 siguientes, 1 y 2, que ya son los últimos. Y acordaros, engancho en la cadena de medio de subida para cerrar el conjunto de estrellas, para que no se nos vea. En este caso, en lugar de 6, vamos a tener 7, pero para que no se nos quede agujero en el medio, ¿vale? Cerramos con una cadena y ensamblamos con la cadeneta de la esquina, con la segunda que hiciéramos en este caso. Si os fijáis, nos ha quedado cerrado. Si no, nos hubiera quedado ahí un agujerito, como se puede ver. Mirad, lo tengo aquí, porque aquí hice el punto sin cerrarlo, ¿veis? Mirad. ¿Ves cómo se nos queda como muy abierto? De esta manera conseguimos que este agujero no desaparezca, porque hemos hecho un punto más. De esta forma, ¿lo veis? Bueno, vamos a verlo aquí. ¿Ves? Nos hemos cerrado ese punto ensamblándolo y no nos queda ese huequito. Es un pequeño truquito que descubrí después de haberlo hecho, porque este punto yo no lo había hecho nunca, ¿va? Entonces ahora ya hacemos para la siguiente vuelta 2 cadenas y al primero de los ganchos, al primero de los huecos de las cadenas, y hacemos 2 puntos medios altos. Esto es, acordaros, pasando la hebra, la pasamos por el tejido y sacamos las 3 hebras de una. ¿Bien? Y nos vamos a la siguiente cadena que cierra nuestro conjunto de hebras. Y 2 medios puntos cerrados en el mismo sitio, 2 medios puntos en el mismo sitio, ¿vale? Nos vamos al siguiente y así haceremos toda nuestra vuelta, ¿vale? Ahí está. Y ahí vamos. Mira ya que me va quedando poca hebra y como al tirar del dentro, al sacar la hebra de dentro, como se indicaba el otro día en el vídeo del gorro, no se mueve nuestra madeja y es mucho más cómodo de tirar del hilo. ¿Habéis visto?
Ahí tenemos, y cuando se va acabando nos ocurre igual. Es más cómodo. Este cookie consejo yo creo que es muy práctico para que no andemos con la madeja a vueltas, que es terrible. A veces la madeja se enrolla, se marea, se da 1000 vueltas y el hilo se nos engancha. O sea, se gira también y se empieza a retorcer. A veces es feo. Bueno, de esta manera no nos pasa, es perfecto. Y ya con esta pequeñita charla casi que estoy al final. Ahí vamos a estar. Ya casi en el final de esta vuelta. Está ya en la última, en los últimos 2 puntos, 1 y 2. Y bueno, pues ya solo ensamblaré, uniré con un punto deslizado con la segunda de las cadenas en la vuelta de inicio. Bien, pues ahí vamos a hacer ahora 3 cadenas para subir y empezaremos a hacer otra vez este punto y este. Esta vuelta y esta la repetimos. En este caso, como hemos hecho 3 cadenas, la otra vez hicimos 2. Vamos a poner una hebra con la segunda cadena, una con la tercera, una en el punto de base, ¿vale? Ya van 3 en el punto de base de inicio de nuestra vuelta y luego la 4 y la 5, ¿vale? En los 2 siguientes puntos. Total, 6 hebritas en nuestro gancho. Las tiramos todas juntas, las sacamos y una cadena. Y volvemos a empezar. Primero, en el punto de cadena, nuestra primera hebrita. La segunda, en la última de las hebras que sacamos. Tiramos de ella y sacamos de nuevo. Sobre el último de los puntos que hemos trabajado, sacamos otra y en los 2 siguientes. Una y 2. Bien, ahí tenemos otra vez nuestras 6. ¿Vale? Venga, pues el siguiente. Ahí vamos otra vez. Vamos a hacer otra vez toda la vuelta. 3, 4. Ahí. Y 5. No, solo una hebra, ¿eh? Cuidadito. Ahí. Bien. Enganchamos. Y ya. Acordaros, ya estoy en la última y además de los 6 vamos a enganchar, acordaros de las cadenas en la del medio. Vamos a sacar también una hebrita, ¿vale? Ahí, si voy a ser capaz, ahí estamos. Ahí está, ¿vale? En total, en este último serán 7 las hebras que vamos a sacar juntas, ¿vale? Y ahora hacemos la cadena que cierra las 7 y enganchamos con el primero de nuestros puntos. ¿Bien? Bueno, aquí y para subir y para que no se nos note el enganche, ¿veis? En lugar de hacer 2 cadenas para subir ahora y hacer los medios puntos altos como correspondería, en lugar de 2 vamos a hacer una. ¿Vale? ¿Por qué hacemos una? Veréis, cuando lleguemos al final vamos a hacer una continuidad en las vueltas. Vamos a trabajar en espiral. Vamos a hacer que vayamos trabajando en espiral. ¿Cómo conseguimos eso? Pues en lugar de con 2, con una y haciendo todas las vueltas. De repente ya tendremos todos los puntos en orden y vamos a poder hacer sin que se note el cierre por ningún lado de nuestra vuelta, ¿veis? Y en una manopla, en este caso en un mitón, es mucho más agradable porque no tenemos ni principio ni final. Si os fijáis, está muy disimulado el cómo se ha ido haciendo. Aún así lo pondremos en el medio para evitar que se nos vea, pero si os fijáis es que da igual donde lo pongamos porque apenas se ve, bueno, apenas no se ve el final de nuestra vuelta, ¿cierto? Bueno, pues yo prefiero hacer eso porque, y más en una pieza que se va a ver, pues de alguna manera queda más bonita, más elegante, más profesional. Bien, bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta de estas de medios puntos altos. Acordaros, 2 en cada punto de cadena que hiciéramos en la vuelta en la que confeccionamos las estrellas, en la vuelta anterior, ¿vale? Venga, vamos a ir juntos hasta el final
porque ya total no nos queda nada, son muy pocas. No sé si recordáis, pero bueno, no sé si lo he dicho mejor. Está escrito en lo que es necesario, pero deciros que siempre ha de ser un número impar de puntos con los que trabajemos. Os lo recuerdo por si acaso alguien no ha hecho el gorro o no se ha visto el principio. Bueno, cualquier cosa. Lo recuerdo porque no está de más, ¿vale? Número impar de puntos. Bueno, ya estamos casi en el final, creo. Sí. Aquí tengo una hebrita cortadita, la quito de en medio, que no nos estorbe nada. Estamos en el... No estamos en el final. Aún nos quedan 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Ya estamos en el final. Ahora vamos a hacer el primero como enganchado, si os fijáis. Es cadena, ¿vale? Le vamos a enganchar y le hacemos punto bajo. El siguiente lo enganchamos, lo hacemos punto bajo. Y sin querer tenemos nuestras vueltas. Acordaros, siempre enganchamos punto bajo tomando la hebra de atrás, entera, la hebra completa. Ahí estamos. Bien, mirad. ¿Habéis visto? Apenas se notó el cambio en nuestra vuelta. Y esto ahí. Apenas se notó y tenemos nuestra manopla lista para continuar. Ahora solo tenemos que hacer tantas vueltas como necesitemos para llegar aquí, donde vamos a partir y vamos a sacar nuestro dedo gordo. Entonces tenemos que hacer este número de vueltas desde aquí hasta donde consideremos. En este caso, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son las que yo he hecho. Pero, insisto, cada uno las que le parezcan oportunas. Bueno, pues vamos a hacer estas 10 vueltas con el punto bajo. Estoy enganchando la hebra así, en la parte de atrás. 10 vueltas. Y nos encontramos para ver cómo hacemos el agujerito y poner nuestro dedo dentro del mitón. ¿Ok? Vamos a ver. Ya tengo hechas las 10 vueltas que necesitamos para poner ahora el huequito de nuestro dedo gordo. Y se pueden hacer las dos iguales y en este caso una tendrá los puntos de unión por delante y la otra por atrás. Yo, para evitar eso, estos son dos opiniones, ¿vale? Esto cada uno puede hacer como le aparezca bien. Yo prefiero que esta unión, que se vea un poquito, pues quede en la parte de dentro de nuestra mano, ¿vale? De tal manera que va a ser menos visible. Y para que en los dos casos nos quede así, el huequito en un lado, el huequito del dedo gordo, en un lado lo tenemos que hacer a la izquierda y en otro lado tendremos que hacer a la derecha, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque de alguna manera no son iguales, son como espejo, ¿vale? Se mueven como espejo, entonces nosotros tendremos que trabajar como espejo. Ya tengo aquí las dos uniones de los dos lados. Aquí tengo mi mano así, o sea, esta es mi manopla izquierda. Ahora voy a coser la manopla derecha y llegado a este punto, ¿vale? Tengo que hacer aquí el menguado, la disminución de nuestros puntos y el huequito, el agujerito, para que podamos meter nuestro dedo grueso, ¿vale? Nuestro pulgar. ¿Qué hacemos? Ya tenemos esto en el medio, ¿vean? Y ahora solo tenemos que continuar haciendo nuestro hueco, ¿vale? Es decir, lo que yo voy a hacer es saltar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y enganchar en el punto 7. Esperad, voy a hacer 3 cadenas aquí. He hecho 3 cadenas y ahora voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a marcar el punto 7, que es este. Bien, y ahora estas 3 cadenas, saltándome estos 6 puntos,
voy a continuar haciendo puntos bajos con la hebrita de atrás, igual siempre, ¿vale? Con el séptimo punto. Bien, voy a saltarme estos 6, que es donde voy a poner mi pulgar. Estoy haciendo el agujero de mi dedo gordo, de mi mano derecha. Bien, entonces ya ahora voy a seguir haciendo puntos bajos con esa pequeña disminución que yo hice de 6 puntos, que no es pequeña, es más bien bravita, para poder meter mi dedo gordo y que se quede como un mitón. Entonces ahora ya vamos a seguir haciendo puntos bajos tomando la hebra trasera, la hebra de atrás, de las dos, la posterior, hasta llegar a las cadenas, donde lo único que vamos a hacer es hacer esos 3 puntos de cadena como 3 puntos bajos normales y vamos a trabajar la línea según nos la vayamos encontrando. De esa forma habremos dejado el hueco para nuestro mitón, para nuestro dedo gordo, y trabajaremos con el resto de los puntos. Y los 3 puntos los hacemos normal y corriente. Ahí van. Aquí hay uno, ahí va el segundo y ahí va el tercero. No haremos ningún aumento. Ya hemos hecho esas 6 disminuciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo este cacho de mano que tiene dedo gordo que este cacho de mano que no tiene dedo gordo. Entonces esas disminuciones hacen que nuestro mitón aquí se nos quede encajado, que es lo mismo que tenemos aquí. Haremos ahora 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que tenemos hechas las 5 vueltas, la sexta la vamos a hacer. A ver, que se me salió este punto. La sexta la vamos a hacer con puntos deslizados, flojitos, pero que entallen, porque de esa manera nuestro final del mitón no se nos va a quedar desbocado, ¿vale? Entonces vamos a hacer igual toda la vuelta última con puntos deslizados. Bien, flojitos. Hacemos toda la vuelta de puntos deslizados y tenemos nuestro mitón listo para rematar solo en esta hebra, porque esta de aquí ya la hemos rematado según íbamos haciendo puntos bajos. Por tanto, aquí ya llegué al final, ¿veis? Aquí está mi primer punto deslizado, lo voy a repetir y sacamos nuestra hebra. Cortamos el proyecto, cortamos nuestro hilo, rematamos y tenemos lista nuestro mitón. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Bonita, ¿verdad? La última vuelta de puntos deslizados lo que hace es que nos quede con más cuerpito nuestro final del mitón. Le estamos dando un poco más de enjundio a este final. Y nuestro principio. Acordaros, aquí tengo la mitad y aquí está mi agujerito para mi dedo gordo, el derecho y el izquierdo. Tenemos las manoplas con mano. Voy a esconder esta hebrita, pero bueno, nosotros a los efectos ya tenemos nuestro mitón listo y nuestro tutorial terminado. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues deciros que feliz, un tutorial más, que si os ha gustado le deis al like, os suscribáis, la campanita y me podéis seguir en redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Twitter y podemos seguir haciendo o creando una comunidad en la que podamos intercambiar y bueno, pues seguir trabajando juntos. Yo feliz como una perdiz. Nos vemos en el siguiente.